Los estudios epidemiológicos como fuente de conocimiento. Mi grupo está conformado por Amalia Regino Ramírez y quienes habla Lisbeth del Pilar Cerquera Moreno. Primero que todo, ¿qué son? Entonces decimos que los estudios epidemiológicos son los instrumentos que utilizamos los investigadores para profundizar en el conocimiento de los temas relacionados con salud. ¿Cuál es la finalidad de estos? Entonces, decimos que la finalidad de la mayoría de los estudios epidemiológicos es recopilar la mayor cantidad de información para la toma de decisiones y la planificación y en la gestión de las actividades relacionadas en salud. Así, la epidemiología aplica estos estudios para encontrar las causas que determinan la enfermedad o los factores de riesgo que hacen más probable que una persona se enferme. O bien, también se usan para determinar los factores protectores o terapéuticos que permiten sanar a la persona o prevenir la enfermedad. También pueden utilizarse para analizar las necesidades de dispositivos de atención sanitaria que precisan una determinada población para medir el grado de utilización. Entonces, la planificación del estudio epidemiológico. Las principales utilidades del protocolo de investigación son las siguientes. Primero, que permite pasar en relación al problema de una investigación, de un planeamiento esencialmente teórico a otro fundamentalmente práctico o operativo. Segundo, que ayuda al investigador a definir claramente el problema de investigación y organizar el estudio de forma factible y eficaz. Tercero, que facilita la realización de la revisión del estado del conocimiento sobre el problema de investigación con carácter previo a la realización del estudio. Y por último y cuarto, es que asegura que los cambios en el personal responsable no modificarán los objetivos especificados desde un comienzo. También podemos decir que la pregunta de investigación tiene unas características específicas. Entonces, decimos que una buena pregunta de investigación debe tener las siguientes características. Primero, ética. Segundo, original, que sea una pregunta original. Y tercero, relevante o pertinente. Y por último, factible. Entonces, decimos que ética son los riesgos para los sujetos participantes que deben ser mínimos y además debe garantizarse que tanto los beneficios, tanto para los participantes como para la sociedad en general, sean los máximos dentro de las posibilidades del estudio. El mantenimiento de las máximas garantías de confidencialidad es otro de los principios básicos que debe tenerse en cuenta a la hora de planear una pregunta de investigación.
Entonces tenemos que tener una definición y justificación del problema de investigación. También tenemos que ver el estado de conocimiento sobre el problema de investigación. ¿Cómo se encuentra el problema de investigación en este momento? ¿Qué tanto se sabe sobre el problema de investigación? Esto quiere decir que debemos acceder al estado del conocimiento de un determinado problema de investigación. Es fundamental para justificar su formulación y precisar los objetivos que queremos con esto y las hipótesis para elegir el diseño y métodos de análisis más apropiados. Mediante una revisión bibliográfica apropiada, los investigadores conocerán los resultados previos obtenidos en el campo de objeto de estudio. Dentro del marco teórico, se intenta relacionar un fenómeno observado con las causas que lo originan. Lo que lo caracteriza en un modelo teórico es la presentación de un relato comprensible y coherente de la consecuencia causal, de las relaciones entre los diferentes sucesos, de los mecanismos que los fundamentan. Los modelos teóricos se usan para la formulación de hipótesis sobre el efecto resultante de una intervención o exposición y son fundamentales para contestar a las preguntas ¿por qué y cómo? Un ejemplo simplificado de marco teórico, un estudio sobre determinantes de cumplimiento terapéutico de personas mayores a 60 años. En España sería la siguiente. La falta de cumplimiento terapéutico en pacientes hipertensos se ha considerado un problema de salud pública y está relacionado con el aumento de riesgos de enfermedades cardiovasculares, además de disminuir la productividad de incrementar los costes de salud. Diseño de un estudio epidemiológico. La elección del diseño es el paso intermedio entre la conceptualización del problema de investigación y la fase operativa. El investigador debe elegir aquel diseño que le permita responder a sus preguntas o poner en prueba la hipótesis formulada, aspecto que se conoce como validez del estudio. Además debe ser compatible con los recursos disponibles. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Entonces esto se debe según su finalidad o intención al realizar los estudios. Se dividen en dos: estudios descriptivos y en estudios analíticos. Entonces podemos decir que los estudios descriptivos estudian la frecuencia y la distribución de los fenómenos de salud y enfermedad. Dan respuesta a preguntas del tipo ¿quién?, ¿dónde? ¿Y cuándo? Suelen utilizarse como paso previo a la formulación de hipótesis. Los estudios descriptivos más frecuentes son series de casos, estudios transversales y estudios ecológicos. Y como segunda clasificación encontramos los estudios analíticos. Entonces decimos que los estudios analíticos evalúan las posibles relaciones causa-efecto, o dicho de otra forma, si existe relación entre la exposición de un determinado factor y la aparición de un efecto, como por ejemplo, como factor la ingesta de alcohol y como la aparición de un efecto la cirrosis hepática. Este tipo de estudios existen por lo menos dos grupos de comparación que se denominan expuestos o vectores y no expuestos o no vectores, y un factor que la determina la exposición. Dan respuesta a preguntas del tipo ¿por qué?
Entre este grupo encontramos los estudios experimentales, que es que el investigador realiza la asignación de la exposición de cada uno de los individuos. Por razón de tipo ético, este tipo de estudios se limitan exclusivamente a analizar las intervenciones terapéuticas o de un tipo preventivo. Segundo, los estudios observacionales. Los estudios analíticos en los que el investigador no controla la asignación de la exposición de los individuos que forman partes del estudio. El investigador se limita solamente a observar, sin manipular el factor de exposición. Y según la unidad de análisis, los estudios epidemiológicos realizan cuestiones relacionadas con la salud en la población. Sin embargo, la unidad de análisis puede ser individual o poblacional. Según el grado de evidencia científica que aporta, las escalas de clasificación de la evidencia científica en la que deben basarse las intervenciones relacionadas con salud diferencian de forma jerárquica los distintos niveles de evidencia de función del rigor científico del diseño del estudio. La clasificación se construye a partir del reconocimiento de la diferente capacidad de los tipos de diseños para determinar la evidencia científica. Diferencias inherentes a las características del diseño de estudio determinan a su vez la magnitud y el rigor científico de las recomendaciones sobre la adopción y difusión de una tecnología nueva, sanitaria o procedimiento médico en práctica de clínica habitual. Entonces, decimos que los diseños de aspectos que están asociados a un mayor rigor científico son los siguientes. A. La asignación aleatoria a los experimentos, a los grupos experimentales y control de intervención sanitaria a evaluar. B. La existencia de un grupo de control concurrente en el tiempo. C. El sentido prospectivo del estudio. D. El enmascaramiento de los pacientes e investigadores participantes respecto a la intervención objetivo del estudio. E. La inclusión en el estudio de un paciente suficiente como para detectar diferencias estadísticamente significativas en la determinación del efecto verdadero de la intervención que se evalúa. Espero haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias por su atención.